Muy buenas noches a todos mis queridos oyentes. Aquí soy Sofía, pero no la Sofía que recordaban, ¿verdad? Ahora soy la detective Sofía y mi oficina es esta quietud de la noche, donde las sombras se alargan y los secretos susurran al oído. Antes de que me adentre en este nuevo caso que ha llegado a mi escritorio, un pequeño y sincero recordatorio. Si mi nueva faceta de detective les intriga y quieren acompañarme en la búsqueda de la verdad, no olviden darle a me gusta a este video y por supuesto suscribirse a nuestro canal para que nuestra comunidad de buscadores de la verdad siga creciendo. Su curiosidad es el faro que ilumina mi camino en la oscuridad. ¿Cómo nos ha tratado este día, mis amigos y amigas? Espero que hayan encontrado algo de calma, porque lo que les voy a relatar hoy no es precisamente una historia de tranquilidad. Esta tarde, mientras el sol se ponía tiñendo el cielo de un rojo dramático, recibí una llamada. Una voz nerviosa, casi un suspiro, al otro lado de la línea. Era la señora Elena, una mujer ya mayor, de esas que el tiempo ha arrugado como un pergamino antiguo, pero con una mirada que aún conserva la chispa de una juventud lejana. Me pedía que fuera a su casa, una antigua mansión en las afueras del pueblo, conocida por sus muros cubiertos de hiedra y sus ventanas que parecían ojos ciegos. Decía que algo muy valioso había desaparecido. Al llegar, la mansión era tal como la imaginaba, imponente y silenciosa, con un aire de misterio que se aferraba a cada ladrillo. El silencio era tan denso que casi podía tocarlo. La señora Elena me recibió en un salón oscuro, con pesadas cortinas de terciopelo que no dejaban pasar la poca luz que quedaba. Me explicó, con voz temblorosa, que había desaparecido una carta. No una carta cualquiera, me aclaró, sino una muy antigua, escrita por su padre hace décadas, y que guardaba en un joyero escondido en su dormitorio. Insistía en que no era valiosa por su contenido monetario, sino por su valor sentimental, por los recuerdos que atesoraba. Al principio pensé en un simple robo, un descuido, pero la forma en que sus ojos esquivaban los míos en sus manos entrelazadas, me dijo que había algo más, algo mucho más profundo y complejo detrás de esta desaparición. Detective Sofía, me dijo con voz apenas audible, sé que esto parece una tontería, pero esa carta es la llave de un secreto familiar, algo que ha permanecido oculto por demasiado tiempo. Si sale a la luz de esta manera, podría destrozar lo poco que queda de nuestra familia. La señora Elena vivía con sus 2 hijos adultos, un hijo llamado Miguel, un hombre de negocios siempre ausente y con un semblante serio, y una hija, Laura, una artista bohemia con un espíritu libre pero una melancolía palpable en su mirada. Ambos estaban en la casa cuando la carta desapareció. Aquí es donde mi trabajo como detective realmente comienza, mis amigos. No se trata solo de encontrar un objeto perdido, sino de desenterrar las capas de silencio, desconfianza y quizás dolor que se han acumulado a lo largo de los años en esa familia. Entrevist a Miguel Primero. Su oficina, impecable y fría, era un reflejo de su personalidad. Hablo de la carta con desinterés, casi con desprecio. ¿Comentarios de mi madre, detective? Siempre ha sido muy sentimental. Esa carta no es más que papel viejo, sin valor. Pero noté la forma en que su mano se apretaba inconscientemente al pronunciar la palabra padre. Un detalle que mi instinto de detective no pasó por alto. Luego hablé con Laura. Su estudio lleno de óleos y pinceles era un contraste total. Hablaba de su madre con ternura, pero de su hermano con una fría distancia. Cuando le pregunté por la carta, sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas. Esa carta, murmuró, creo que tiene que ver con un gran secreto que mi madre ha guardado toda la vida, algo relacionado con la ausencia de mi padre que nunca estuvo realmente presente para nosotros. Dijo que siempre había sentido una tensión inusual en la casa, un silencio no dicho sobre el pasado. Mi investigación me llevó a los rincones más oscuros de la mansión, no solo los físicos, sino los emocionales. Revisé viejos documentos, fotografías amarillentas.
Cada objeto parecía susurrar una parte de la historia. Descubrí que el padre de Elena había sido un hombre de gran fortuna, pero también de grandes secretos, y que la carta desaparecida contenía, según un viejo abogado de la familia que consulté, una confesión, una verdad dolorosa sobre una decisión tomada hace mucho tiempo que afectó profundamente a la familia. No era un robo común, era una desaparición con propósito, un intento de proteger un secreto o quizás de revelarlo. Con cada pieza del rompecabezas que encontraba, la trama se volvía más densa. La carta contenía la verdad sobre una antigua deuda familiar, una que había llevado a su padre a tomar una decisión difícil, vendiendo parte de su herencia a un familiar lejano y prometiendo nunca revelar la verdad para proteger a sus hijos de una verdad incómoda. Sin embargo, en esa misma carta expresaba su profundo arrepentimiento por haber mantenido el secreto y por el dolor que sabía que causaría. La señora Elena había guardado esa carta toda su vida, convencida de que así protegía la imagen de su padre y evitaba el conflicto entre sus hijos. Pero entonces, ¿quién la había tomado? ¿Y con qué propósito? El nudo de la verdad empezó a desenredarse cuando, al volver a hablar con Miguel, noté un pequeño rasguño en su muñeca y una mancha de tinta antigua en su camisa, apenas visible. Una tinta que recordaba haber visto en la carta. Fue entonces cuando la confronté con la posibilidad de que él hubiera tomado la carta. Con la verdad acorralándola, la señora Elena se derrumbó. Confesó que había descubierto que Miguel había tomado la carta. No para destruirla o por maldad, sino porque, por casualidad, la había encontrado y la había leído. Había descubierto la verdad sobre la deuda oculta de su abuelo y la decisión de su madre de mantener el secreto. Miguel se sintió traicionado, sintió que toda su vida había vivido bajo una mentira, que su madre no había confiado en él. Su enfado no era por el contenido de la carta, sino por el secreto, por la falta de transparencia. Laura, por otro lado, siempre había sospechado que había algo oculto y la carta solo confirmó sus peores temores, explicando la frialdad de su hermano y la melancolía de su madre. Mis amigos, este caso no era sobre un robo, sino sobre la carga del secreto, el peso del silencio y la necesidad de la verdad. La carta desaparecida no era un objeto de valor material, sino el catalizador para que una familia enfrentara sus demonios. Ayudé a la señora Elena a entender que, aunque su intención era proteger a sus hijos, el secreto había creado un abismo entre ellos. Y a Miguel y Laura a comprender que el perdón y la comunicación eran los únicos caminos para sanar. Al final, la carta fue devuelta, pero lo más importante, la verdad salió a la luz, no con la intención de destruir, sino de sanar. La familia se sentó a hablar, por primera vez en años, con honestidad brutal y con lágrimas en los ojos. La señora Elena pidió perdón por el secreto y sus hijos, aunque dolidos, comenzaron a entender el sacrificio de su madre. La mansión, que antes parecía fría y distante, empezó a respirar de nuevo, llenándose de una luz tenue, pero esperanzadora. Este caso, mis queridos oyentes, me enseñó que la verdad, por dolorosa que sea, es siempre el camino hacia la liberación. Que los secretos, por bien intencionados que sean, pueden corroer los cimientos de las relaciones. Y que a veces mi trabajo no es solo encontrar lo que se ha perdido, sino ayudar a las personas a encontrar la honestidad y el valor para enfrentar su propia verdad, para sanar viejas heridas y para perdonar, tanto a los demás como a sí mismos. Así que, mis amigos, la próxima vez que encuentren un secreto o sientan el peso de algo no dicho, piensen en la mansión de la señora Elena. Recuerden que la luz de la verdad, aunque a veces deslumbrante, es la única que puede ahuyentar las sombras del arrepentimiento y la desconfianza. Gracias por acompañarme en este intrigante caso. Que esta noche les traiga la claridad para enfrentar sus propias verdades, la valentía para hablar y escuchar, y la paz que solo la honestidad puede ofrecer.
Hasta mañana, mis queridos oyentes, y que sus caminos estén siempre iluminados por la verdad.